En Uruguay, cuando asuma Orsi, habrán pasado 96 días de la segunda elección, segunda vuelta o balotaje. En el medio, internas partidarias en partidos hoy oficialistas, mañana opositores y también mucha incertidumbre o por lo menos muchas preguntas con respecto a la conformación del gabinete. Ya aborda todo eso Eduardo Botinelli en su columna de esta semana. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Enumeré una cantidad de cosas ahí. ¿Por dónde empezás? Bueno, vamos a empezar un poco por las designaciones ya realizadas por Orsi. Primero, la de Odone, que es una de las tres designaciones que hizo, tienen señales claras, ¿no? La de Odone previo a la elección de octubre, donde ahí claramente había una señal, primero hacia el exterior, hacia los inversores extranjeros, porque estaba empezando a haber algunos ruidos, sobre todo con el tema del plebiscito, y se había generado cierto ruido, también hacia el empresariado nacional, pero sin duda también una señal interna hacia el Frente Amplio de cuál es la dirección de la política económica que piensa impulsar Orsi, y también en quién toma las decisiones, ¿no? Es decir, claramente tenía varios mensajes esa designación que ha seguido su carril. Las otras que ha realizado, la de Alejandro Pacha Sánchez como secretario de Presidencia y Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, van en alguna línea similar, digamos, en términos de quién toma las decisiones. Claramente esto es cargos de Presidencia de la República, pero claramente la designación de Pacha Sánchez es mano derecha de él en el gobierno, pero además sostiene el rol que ha tenido Delgado en este gobierno, que cambia la dinámica con respecto al rol que ocupó la Secretaría de Presidencia en forma tradicional. Esto es mucho más político. Es mucho más político. Si nosotros le preguntamos a cualquiera quién era secretario de Presidencia de Jorge Valle, de Sanguinetti o de Tabaré Vázquez, salvo, por ejemplo, en el periodo en donde estuvo, Gonzalo en el primer Fernández, periodo, Gonzalo Fernández, ahí podemos recordarlo. Pero después hay otros que pasan desapercibidos, porque el rol era mucho más técnico, más vinculado a el chequeo de información, la revisión legal de lo que firmaba el presidente. Bueno, ahora el rol aparece mucho más político y de articulación, ¿no? Y de articulación pensando, por un lado, la articulación en la transición, que es lo que está empezando, probablemente con un rol central en la articulación del gabinete y también en la articulación legislativa, ejecutivo-legislativo. Y lo de Jorge Díaz también aparece en un término intermedio entre lo técnico y lo político, ¿no? Más con su formación de abogado y también en lo personal. Porque, recordemos, Jorge Díaz fue el abogado de Orsi cuando apareció la denuncia en contra de Orsi por febrero de este año. Es decir, hay también un vínculo personal más allá de lo político. Entonces, los primeros nombramientos tienen una impronta personal de Orsi como presidente, con algunos mensajes claros. Y se refuerza también la idea presidencialista en la toma de decisiones, ¿no? La idea del presidente soy yo tomo las decisiones, no por estas de presidencia, sino por lo que se viene también en la designación de los posibles gabinetes o los posibles integrantes del gabinete en el próximo gobierno. Bueno, justamente ahí das pie para pensar en lo que todavía no pasó. Por más que circulan cada vez más nombres, algunos manejados en medios de comunicación que los dan como confirmados, por fuera de los tres que vos mencionaste, hasta ahora no hay ninguno otro confirmado oficialmente. ¿Qué tenés para decir de lo que se viene, de lo que falta, que es la mayoría de todo lo que es designación? Bueno, sí, sin dudas, los primeros que se nombraron son solamente tres. Hay que nombrar 26 más, por lo menos para para ministros y subsecretarios, más las direcciones generales, es decir, hay toda una serie, más todo... Cientos de personas. Sí, sin duda. Capaz que nos quedamos cortos. Sí. Esto es un proceso que claramente tiene mucha negociación interna. Primero hay un punto arriba de la mesa que es la equidad de género, que es una variable que está arriba de la mesa. Orsi primero habló de un gabinete paritario, después dijo tendiente a lo paritario. Hay que ver ahí, bueno, para empezar el número es impar, entonces hay que ver cómo se termina resolviendo. Pero hay otras lógicas que hay que atender. Una es cómo se conforman esos ministerios. Si se conforman en forma cruzada, es decir, un ministro, una ministra de un sector y subsecretario o subsecretaria de otro, o si es hacia un sector que se arma toda la escala jerárquica de ese ministerio. Ese es un modelo que hay que ver cuál elige Orsi. El segundo es el de los equilibrios político-partidarios, es decir, bueno, cuánto es el peso electoral que tuvieron los distintos sectores y cuánto se representa o no esa proporcionalidad en el gabinete. Lo que hay que considerar, por ejemplo, porque se ha hablado mucho de la mayoría del MPP. En realidad, el MPP, la lista encabezada por Pacha Sánchez, tuvo el 41% de los votos. Ajá.
Lo que tiene es una distribución de las bancas mayor por la asignación que ha tenido, sobre todo en la Cámara de Diputados, que le favorece mucho el peso en la Cámara de Diputados. Lo que sí, el sublema que integraba el MPP con otros sectores alcanzó el 70%. Claro. Entonces, quizás ahí aparece alguna confusión. Pero lo cierto es qué peso le va a dar a el resultado electoral es otra de las variables que están arriba de la mesa. Lo que parece es que va a buscar un criterio más bien armónico, es decir, que no haya ningún sector que se sienta agraviado por las decisiones, es decir, ser subrepresentado en forma notoria, y equilibrios también entre los sectores que estuvieron relativamente parejos entre sí en términos electorales. Y después las decisiones personales como las que ha ido tomando. Es decir, bueno, hay algunas que son personas que él confía para determinado lugar más allá del peso electoral. Y hay otro punto que tiene que ver con los equilibrios y es, una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es cómo lo que se nombre en el gabinete puede afectar al Legislativo. La bancada de senadores, pero también la bancada de diputados, porque si bien, aunque salgan del Senado, las salidas del Senado en muchos casos produce cambios en diputados, es decir, las suplencias en el Senado dejan vacante lugar en diputados que ocupa una suplencia. Efecto dominó, podríamos decir. De alguna forma es eso. Y ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque si bien el Frente Amplio tiene una mayoría en el Senado propia, tiene una articulación interna para hacer y además tiene una articulación externa en la Cámara de Diputados para conseguir los votos para leyes que quiera impulsar. Sobre el cierre, Eduardo, breve comentario acerca de la situación de la futura oposición, todavía oficialismo. La semana pasada fue la de los chisporroteos a nivel de la interna del Partido Nacional y esta semana lo mismo, pero en el Partido Colorado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por un lado, siempre después de una derrota empiezan a visualizarse los problemas, ¿no? Algunos que estaban ocultos dentro de una campaña electoral, porque claramente ha habido voces del Partido Nacional que han sido críticas con decisiones que se tomaron durante la campaña, que no se hablaron durante la campaña. Eso es bastante lógico que se dé. Pero empiezan a surgir cuestiones internas del Partido Nacional, empiezan a surgir cuestiones internas entre los socios de la coalición, donde también aparecen algunos cuestionamientos. El Partido Nacional no parece ir por el camino de cuestionar el liderazgo de la calle Pou, pero sí empieza a haber algunas voces más críticas sobre el ejercicio del gobierno, de transformaciones que no se hicieron o algunas que se hicieron, si fueron en un timing apropiado o no. Bueno, todo eso es parte de los procesos después de una derrota y empieza esa lógica de autocrítica, ¿no? Y de empezar a generar esa autocrítica y señalar responsables en todo caso. El Partido Colorado parece con una situación un poco distinta, porque así como no se cuestiona el liderazgo de la calle Pou, Ojeda partía del 30 de junio como el líder emergente del Partido Colorado, pero surgió la posibilidad de Bordaberry. Si nosotros miramos, en términos electorales, el sublema de Ojeda tuvo casi el 60% de los votos, un poquito más del 60%, y el de Bordaberry cerca del 40%. Sin embargo, en el Senado están 3-2, 3 bancas del sublema de Ojeda, 2 de la lista de Ojeda, 1 de Robert Silva, 2 de la lista de Bordaberry, pero en diputados tiene 13 diputados Vamos Uruguay, y 4 el resto de los sectores. Entonces quedó desnivelado desde el punto de vista del peso parlamentario. El tema es que, claro, empiezan los cuestionamientos. Primero, un liderazgo en disputa, que ya se preveía cuando apenas Bordaberry salió a escena, y ese liderazgo en disputa se está trasladando ahora al postelectoral, pero además porque el Partido Colorado tiene que elegir su secretaría general. Y eso está dentro de las discusiones que están teniendo en estos momentos. En los próximos días habrá novedades al respecto. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.